A ver, acá tengo yo la... Voy a abrir... A Ingeniero, ver, sí, dígame. algo que me resulta muy interesante de los videos era, bueno, tal vez ver los que él menciona de modulación analógica, quizás nos ayude a entender más sobre la transmisión digital. Me imagino que están disponibles en YouTube o en algún canal, ¿no? Del ingeniero. Pero si tenemos transmisión analógica en la semana, ¿cuánto? A ver, le digo, si eso lo tenemos. Tenemos transmisión analógica en la semana que es del 4 de enero al 10 de enero. Ahí está transmisión analógica 1 y transmisión analógica 2. O sea, en la semana que pasó, digamos. Ajá, Ahí están las sí, dos transmisiones analógicas. pero hay una mención de unos videos anteriores, sobre todo en el primero, que debe ser sobre modulación de señales analógicas. Ah, pero la Bueno, modulación nosotros la vemos en después de transmisión digital, nosotros la tenemos, ese video, en el 18 de enero al 24 de enero. Ahí está modulación. ya, ingeniero. ¿Sí? Gracias. Bueno, pero igual lo podemos conversar, ¿sí? Me parece que está faltando algo en algún lugar y eso es lo que quiero remachar un poquito. Lo vamos a hacer un poco rápido como el tiempo, porque en realidad aquí ya es un poco este es el grupo USB, ¿no? El grupo USB. Sí. Sí. Bien. Ok, estábamos ahí en ese, habíamos visto tarea y bueno, ok. Voy a tratar de compartir, pucha, ya. Este será el último, señor, después no admitiremos más porque si no, no se puede. A ver. Bueno, ¿dónde está para compartir primero? Bueno, esperemos que estén viendo. ¿Sí? ¿Se ven? Sí, se ve, ingeniero. Hola, hola. No. Bueno, el tema arranca, entre todo lo que nosotros estamos viendo, arranca con el tema de la telefonía, ¿no? O sea, en realidad vendría a ser PSTN, o sea, Public Switch Telephone Network, o sea, la red telefónica pública conmutada en español. A ver cómo sería en español, red pública conmutada. Red, así, red telefónica pública conmutada. Un tema, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Esto es una historia antiquísima, ¿no? De Graham Bell, que desarrolla un proceso, o sea, en realidad Graham Bell en 1800, a ver, podemos incluso mirar por acá, a ver, alguna foto de un Graham Bell. Ok, Alexander Graham Bell, este señor que después se demostró de que, ¿no? Este señor que fue el que patentó el teléfono, ¿sí? Por ejemplo, los inventos, el teléfono, bueno, él era un inventor, pero más o menos lo más importante de Graham Bell fue que inventó el teléfono, ¿sí? El teléfono, obviamente no así como se lo ve acá, sino una cosa totalmente extraña, digamos, ¿sí? Bueno, cuando inventó el teléfono fue más o menos en 1800 y algo,
¿sí? Sin embargo, después de muchos años se dio estos señores, aquí vamos a ver lo que dice la wiki. De hecho, entró la patente de Graham Bell y como estaba en Estados Unidos, Graham Bell fue el primero en patentarlo, pero en realidad este señor fue el inventor primero. ¿Sí? Es un italiano. Después de más de 100 años le dieron la cosa, ¿no? Dijeron, bueno, ok, ese es el teléfono. Bueno, a ver, vamos a tratar de utilizar, muy complicado. Vamos a ver, vamos a hacer nuestra propia versión. Bien, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó en la época 1800 y algo? En esa época ocurrieron las cosas más interesantes. Y aquí la pregunta para todos es, ok, ¿cuál es la diferencia entre invención o descubrimiento? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? Sí, invención, si no me equivoco, es cuando alguien crea algo a partir de su ingenio, toma cosas que están en su naturaleza o a su alrededor y a partir de eso puede salir algo nuevo, eso es invención. Y descubrimiento es cuando, bueno, analiza, ve o estudia algo y le ve o le da un uso práctico o funcional en la sociedad, podría ser. A ver, a ver, ¿quién era el que hablaba? Sergio. Sergio. Ya, bien. ¿Alguien que quiera aclarar algo más? ¿Es eso? O sea, a ver, entonces vamos a poner algunas cosas. ¿La electricidad qué fue? ¿Fue un invento o fue un descubrimiento? Descubrimiento. Es decir, ¿ya existía electricidad? Sí, de hecho, el típico, bueno, es lo que yo estoy asumiendo. La anécdota no sé si era físico que utilizó un volantín o cometa, no sé cómo lo digan aquí, para el tema de alumbrar un foco. O sea, utilizó la electricidad ya existente en la naturaleza para darle un uso práctico. El bombillo fue la invención, más el descubrimiento fue la electricidad. Esto, a ver, almacenamiento de energía, o sea, las baterías. Pero, ¿invención o descubrimiento? Esa está complicada. Una invención, ¿no? Porque es una creación. Naturaleza existe algo que ya acumule de forma natural electricidad. La estática, por ejemplo, cuando uno hace una flotación, pues ahí hay energía acumulada y bueno, de ahí saltan, ¿no? La reacción eléctrica. No sé si eso cuenta como almacenamiento de energía de forma natural. No, estamos hablando de las baterías, estas baterías que ya ahora tenemos de todo color, sabor y no, pero obviamente en la época, en algún momento, alguien, en este caso fue Alexander, no sé si se llamaba Alexander, pero Volta, fue el que desarrolló el concepto de cómo podría hacerse un elemento que almacenase energía, ¿no? Y ahí salió la batería. Entonces, Vale. ¿es invención? Sí, eso sí. Es Bueno, una invención. Esa es una invención, ¿no? Porque no había, y a través de procesos o procedimientos ingeniosos químicos normalmente, ¿no? Encontró de que se podía, bla, 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 ¿no? Entonces eso sí fue invención. Electricidad, magnetismo. Hay otro término que se utiliza. Transductores, no sé si saben lo que se llama o qué es un transductor. ¿Alguien que sepa? ¿O alguien ha escuchado algo de transductor?
Hola, hola, nada, nada, nada de nada. No escuché eso. No, no, Transformador de energía, ¿puede perdón, ser? de nuevo. Transformador de energía. Sí. Ok, a ver. Transductor es todo aquel proceso por el cual un tipo de energía se convierte en otro tipo de energía. ¿De acuerdo? Eso es un proceso de transducción. Un ejemplo muy claro, micrófono, parlante. Por ejemplo, estos dos que fueron, ¿el micrófono fue invención o descubrimiento? Invención. Invención, por supuesto. Parlante también fue invención. Pero, a ver, aparte de ser invención, el micrófono y el parlante son transductores porque lo que hacen es cambiar un tipo de energía y la convierten en otro tipo de energía. No sé si ustedes saben cómo funciona un micrófono, pues, ¿no? Un micrófono lo que tiene es un sistema, vamos a tratar de dibujar, o no sé si lo hacemos con... Bueno, hay los modelos no nos importan, nos interesa lo que sucede aquí, ¿no es verdad? Entonces, lo que sucede es que el micrófono recibe ondas, creo que va a ser mejor así, energía acústica que viene en forma de ondas, ¿sí? Algún sonido o algo, que se propaga a través del aire, por supuesto, y llega al micrófono. Y el micrófono, de alguna forma, que es el proceso de transducción, va a convertir esta señal, que es una señal acústica. La señal acústica son depresiones y compresiones del aire, ¿sí? Y las convierte en una señal que va a estar, por supuesto, y se va a convertir en una señal que normalmente es una señal que está en función ¿sí? De estas compresiones y cuestiones. Ok, entonces a esto se llama un transductor. Bueno, esto de acá puede haber sido generado por cualquier cosa. Lo más probable sea por una persona que está hablando, ¿sí? Es muy probable. Bla, 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 bla. Entonces ese bla, 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 bla entra al micrófono, va y esto. El inverso de este señor, el inverso de este transductor, fue un otro transductor que hacía exactamente el proceso inverso. A ver, voy a tratar de dibujar lo más simplificado posible. Y esto que todo el mundo también conoce como parlante, bocinas, no sé lo que le llamen, recibe esta información que es en forma de señales eléctricas y la va a convertir en señales acústicas, ¿sí?
que se supondrían serían las mismas, en teoría, las mismas que se generaron por acá. Y lo que aparecerá, o quien seguro que aquí habrá algún receptor, ¿eh? Alguien estará interesado en recibir esa información. ¿Sí? Bueno. Ok. Todas estas cosas de electricidad, o sea, invenciones y descubrimientos, todas estas que estamos hablando, aparecieron en una época muy intensa, muy interesante de trabajo, que fue en el siglo XVIII, o sea, estamos hablando de los años 1800 y algo, ¿no? ¿Quién es John Salazar? Vamos a preguntarle a don John Salazar para ver qué nos dice. John Salazar, ¿está ahí? Hola, hola. John Salazar. Salazar, John. Se acaba de entrar. No, no entró. Finalmente. Ah, acá está. John. Hola, hola. John Salazar. ¿Nada? Bueno. Ese es el tema. Bueno, ok, vamos a continuar. Bien. Todas estas cosas, ¿quién descubrió la electricidad? A ver, los super wiki, los super rápidos en la wiki, ¿quién descubrió la electricidad y qué año? Thomas Edison. La electricidad Edison. ¿Están seguro, bien seguro? Año. Benjamin Franklin, 1752. 1752. ¿Quién era Benjamin Franklin, no? Ya. El magnetismo. Nada, no funciona la wiki o qué. ¿Mm? Hørsted. El año. 1720. ¿Cómo se escribe? Hørsted, algo así. Sin la E. Hørsted, así. Así. Hørsted. O-R-S-T-E. Sí. Bien. ¿Quién inventó? Bueno, en realidad Volta inventó las baterías. ¿Qué año?
1791. Ujú. Don Alejandro Volta, ¿qué año? 1800 ¿cuánto? 1791. ¿Volta? 1791. O sea, 1791. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese? Ah, ya, bueno, pero se le asignaron a Volta y de ahí salen los voltios. A él parece que él fue el primero, ¿no? En honor a eso es que todos los voltajes que tenemos nosotros son volts, ¿no? 220 voltios, 120, ¿no? Ahí viene de volta. Ok, a ver, dígame, un transductor, ¿cuándo fue? Y si hay alguien que lo hizo. Un micrófono, por ejemplo. Obviamente hay varios tipos de micrófono, ¿no? Pero no es importante los tipos que existen actualmente, sino que cuándo fue inventado el micrófono. Entre el año 70 y 80, ingeniero. De que 70 y 80, de que es muy poco dato. 80, 70 y 80, ¿de qué siglo? 1870 a 1880. ¿Dice algún nombre en especial o es una colección de gentes? Bueno, la primera vez que usó la palabra micrófono para describir un micrófono fue un tal Charles Weston. Westinghouse. Ese, Weston, ¿no? sí, sí, el mismo. O Westinghouse o Winston. Hay dos señores que están por ahí. Bueno, no importa. La pregunta. Winston, ya, ok. Hay un puente de Winston que se hace en electricidad, por si acaso. Los que han hecho laboratorios de física se deben recordar de que hay un puente de Winston famoso, que es para medir las corrientes y todo eso. Bueno, la pregunta del millón. El teléfono, que estábamos hablando de don Graham Bell, que teóricamente es Graham Bell, pero en realidad es un señor Meucci. Aquí no importa. ¿Qué año? ¿Cuándo fue patentado, inventado el teléfono? Fue, bueno, la primera vez que lo patentaron fue en el año 1876. 1876, 76. ¿ya? Ok, bien. A ver, vamos a hacer una recopilación de la información que tenemos, ¿ya? Para que se entienda todo el proceso. No puede haber sido el transductor micrófono inventado antes de que se haya descubierto el magnetismo. O sea, ahí por ahí empezamos a darle vueltas al asunto, ¿no? No puede haberse inventado la batería si no se había descubierto la electricidad. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Es decir, don Alexander Volta o quien haya inventado la batería, no podía haber inventado la batería de cómo voy a almacenar la electricidad si todavía la electricidad no había sido descubierta. ¿Entienden la idea de los años por qué los hemos puesto aquí para que más o menos sigamos la secuencia? Bien, por supuesto, si lo hacemos estrictamente en tiempos, el timeline que le llaman, los gringos le llaman timeline a esto, los tiempos. Dice, bueno,
La electricidad, Franklin o quienes sean, no solamente es una persona en los descubrimientos y en las invenciones, normalmente es una secuencia de personas, pero bueno, la electricidad fue cubierta por Franklin, quizás cuando con ese cometa que decían hizo encender no sé qué y no sé cuánto. Y después por ahí apareció Thomas Edison buscando la bombilla, etcétera. Pero alguien vio el almacenamiento que fue, fíjense, como 40 años después. Y después, en el siglo siguiente, recién alguien descubrió el magnetismo, ¿sí? Ørsted, y bueno, y además aquí hay una relación, ¿no? Aquí hay además de descubrir el magnetismo, se descubrió que existe una relación íntima entre la electricidad y el magnetismo, y a eso es lo que nosotros llamamos electromagnetismo. Y esto no se los tengo que explicar 3 veces porque seguro que lo han visto en física. Una corriente al circular por un cable genera un campo magnético, ¿no? Y un campo magnético, cuando un cable pasa por un campo magnético, en el cable se genera una corriente, entonces existe una relación y entonces esa relación que es del electromagnetismo es la que dio paso a los sistemas de radio, ¿no? O sea, la teoría del electromagnetismo permitió que se pudieran generar todos los sistemas inalámbricos. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que aparecía en la época cuando este señor Graham Bell, para mi gusto, es un Bill Gates de la época? ¿Por qué Bill Gates? Porque tuvo bueno, Meucci tal vez, Meucci se lo conoce mucho menos porque en realidad siempre Graham Bell fue el que tapó toda la historia, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo que es un Graham Bell? Porque este señor, o mejor dicho, un Bill Gates de la época, porque este señor agarra y mira todos los trabajos que habían hecho muchos, descubriendo cosas, inventando cosas, pero todas estaban desperdigadas. Y entonces él las conforma y las convierte en una cosa así. ¿Sí? Las convierte en... A ver, vamos a ver si hay algún... un elemento aquí que me permita... No, bueno, lo haremos así. Entonces lo que este señor... ¿Qué pasó? Mi color está medio exótico. A ver, entonces... algo pasó ahí. Ya. Aquí es lo que quiero. Entonces este señor lo que hizo fue agrupar todas esas invenciones y descubrimientos en un solo sistema, ¿sí? Que lo que permitía era que una persona que está a una distancia, es decir, una persona que habla y que esa conversación, que es un tipo de energía, a través de algún método transductor, que fue por allá los 70 más que los 80, porque ya lo patentaron en el 76. Este transductor, que es el micrófono, convertía en señal eléctrica y ya habían descubierto que la electricidad se podía transmitir por elementos conductores, metales, a la velocidad muy cercana de la luz y que la distancia podía crecer, por lo tanto esta distancia entre el transmisor y el receptor podía ser de kilómetros, de forma tal que entonces en el otro extremo, teniendo ese otro transductor, podíamos recuperar la información que fue introducida en este sistema. Y por supuesto, ese sistema se llamaba ¿no? Que desde siempre está. Pero si ustedes ven, el teléfono son dos cosas, son dos palabras. Tele significa distancia y phone es hablar a, ¿no?
telefonía, o sea, este sistema permitía hablar o conversar entre dos personas a distancia. Y de ahí empieza toda la historia de la telefonía. Pues la telefonía es la posibilidad que se inventaron, ¿sí? Que se inventaron. Alguien, en este caso se le atribuye a Bell, que permitía exceder, porque si no hubiera esto, imagínense si esto no existiera, si no existiera este método. ¿Cuál sería la distancia máxima hasta la cual nosotros podríamos comunicarnos? ¿Alguien me da una idea? Hola, hola, hola. ¿Por qué 20 a 30 metros? ¿Será que no puedo hablar en un estadio cuando grita? ¿Lo escucha todo el estadio o no? Depende del entorno, si hay mucho ruido y hay condiciones. Exactamente, depende del entorno. Pero bueno, haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber, unos cuantos decenas y quizás centenas de metros, ¿no? Y por supuesto, siempre existe la posibilidad, y de hecho lo existió, que se generaron, ¿sí? Que me dio, ese sí, el último que está entrando me dio un chiste. ¿Qué razón? ¿Lo dejamos entrar o qué hacemos? A ver, quiero ver si aquí tengo algún, tengo, pero no sé si cómo girarlo. A ver, vamos a ver si. Sí, me da para girar. Ok. No se olviden que luego ocurrió que empezaron a aparecer estas cosas que se llaman amplificadores ¿no? Yo puedo amplificar. Esto es un amplificador, pero no electrónico, por supuesto. Todos han hecho una corneta, ¿sí? Y con una corneta así, ¿no? Con una corneta así, yo puedo hacer que se emita más distancia. Pero obviamente vamos a seguir hablando de distancias. Sergio, ¿qué pasó, Sergio? Bueno, salió, entró. Yo no, creo que Pero alguien está entrando con un nombre de Sergio Bueno. yo soy Sergio Mara, entonces. Debe ser el Sergio Malo, no sé, pues ahí no lo vio, que dice que usted quería entrar de nuevo. Bueno, ok. En resumidas cuentas, entonces, don Graham Bell inventó el teléfono. Eso ya la historia dirá si fue él, no fue, no importa. Pero este señor dio el negocio. ¿Por qué digo que era el Bill Gates de la época? Porque él no hizo nada más que mirar todo lo que había en el lugar y darle una forma, ¿no? Decir, pucha, esto es negocio y lo hago así, y se inventó este aparatito que se llama teléfono. Obviamente, la forma no importa, lo que importa es qué es lo que hacía. ¿Sí? Y inmediatamente, por supuesto, Graham Bell funda una empresa, y esa empresa, adivinen qué se llama. La empresa es Bell Company, que en la actualidad se la conoce como AT&T, ¿no? Y por supuesto hay unos laboratorios que son famosos, los laboratorios Bell, ¿no? Bueno, crea la empresa AT&T. AT&T es American Telephone and Telegraph. Obviamente, acá siempre me preguntan, ¿y pero acaso no había comunicaciones antes? Sí, habían ya comunicaciones. No es que este señor se inventó la forma de comunicarse. ¿Habían de comunicaciones de larga distancia? Por supuesto. A ver, entonces, aquí podríamos poner al primer sistema de comunicaciones de larga distancia que existió, y ustedes me dirán exactamente, mientras yo voy buscando este señor, cuando inventó su sistema.
Este señor fue el que demostró prácticamente que las señales eléctricas se pueden propagar por los cables por distancias inmensas, ¿no? El señor desarrolló su sistema que se llamaba ¿no? El telégrafo, y el telégrafo, ustedes han visto hasta películas, en las películas del lejano oeste, donde se ven los trenes, etcétera, etcétera, al lado del tren siempre corre el telégrafo, ¿no? Está yendo el telégrafo. ¿Bien? ¿De qué año estamos hablando? Mil. El telégrafo y Morse, porque Morse fue el que desarrolló, bueno, ok. Bueno, igual de todas maneras, en el timeline, como dicen, obviamente el telégrafo tiene que ser antes del teléfono, ¿sí? Mucho antes. Ahora, ¿cuál era el problema del telégrafo? El telégrafo emitía señales, pero no era la fonía, es decir, no la palabra, sino que yo mandaba mensajes codificados de alguna forma, por eso es que Morse desarrolló todo un procedimiento de punto, punto, raya, 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 punto, etcétera, que equivalía a las letras del alfabeto, pero eso significaba que el transmisor y el receptor tenían que conocer ese proceso y entonces eran los operadores de telégrafo los únicos que entendían y se ponían unas cositas para, este es punto, punto, raya, entonces este es A, ¿no? Entonces era pero funcionaba. Ok, entonces estos señores con el telégrafo demostraron que las señales eléctricas podían viajar mucha distancia, por lo tanto, es Graham Bell con toda esa historia y viendo que sí, las señales eléctricas viajaban mucho, desarrolló esto el teléfono, bueno, pues ya está, y ahí estamos, entonces, ¿qué puse? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que puse? Se me borró. Aquí era. Entonces fundó la empresa que se llama AT&T, ¿sí? ¿Y qué hizo esta señora de AT&T? Bueno, pues empezar a colocar aparatos telefónicos, ¿no? Entonces se inventaron unos aparatitos, obviamente no eran así, pero bueno, vamos a ponerlo que fueran así. A ver si podemos hacer algo. Mucho. Ya, bueno. Bueno, parece un hongo, pero es un teléfono. Ok. Entonces, empezó a colocar estos aparatitos a las distancias que sean correspondientes. Empezó a conectarlos, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre hago la idea de que primero, seguro que esta era la casa de Graham Bell, ¿sí? Esta era la casa de Graham Bell, y adivinen quién era la primera, esta no es la historia oficial, pero podría haberlo sido. Esta es la casa de Graham Bell, y claro, ¿con quién quisiera estar conectado Graham Bell? Con su novia, ¿sí? Entonces le pone un cable desde la casa hasta la casa de la novia. Y entonces don Graham Bell puede hablar con su novia cuando quiera. Solo levanta el teléfono y obviamente el proceso del ring, eso ya es otro tema, pero igual. Entonces la novia también cuando quisiera hablar con Bell hace lo mismo y aunque estén en sus casas cada uno, pueden conversar. Pero por supuesto,
la madre de la novia quiere hablar con la novia. Entonces le dice, oye, dile a Graham Bell que me ponga a mí también una conexión. Entonces el señor Graham Bell lo que tiene que hacer es ponerle una conexión de aquí a aquí. Y dice, bueno, ok, pero cuando quiera hablar con la novia, tiene que pasar a través mío, yo tengo que hacerle la conexión. Y si viene la madre de Graham Bell, que no es la madre de entonces también le pedirá la conexión. Y entonces así, cada una de las personas allegadas a Graham Bell quieren estar conectadas. Y al final don Graham Bell dice, pues no, esto está mal. No puedo estar yo haciendo toda esta historia, ¿no? Esta es una topología ¿de qué tipo? ¿Qué topología sería esta? Estrella. Una estrella, perfecto. Entonces, bueno, acá hay un problema, dice don Graham Bell. Esto no puede todo pasar por mí. Lo que voy a hacer es que si la madre de la novia, esta es la suegra, ¿sí? Y esta es la madre, este es el tío, no sé, estoy poniendo cosas solo para hacerlo más alegre el asunto. Entonces dice, no, a ver, que todos quieran comunicarse conmigo está bien, pero que se comuniquen solo cuando quieran o cuando puedan comunicarse. Pero después mi suegra con su madre, o sea, con su hija, que se comunique ya directamente. Y empiezan a decir, bueno, vos te vas y te conectas con ellos directamente. Así cuando quieres mi suegra hablar conmigo, me llama, pero cuando quiere hablar con su hija, la llama. Y así, y si esta su suegra quiere hablar con la madre de Graham Bell, bueno, pues lo mismo. Entonces esta señora se conecta directamente con esta señora. Y si la madre quiere hablar con el tío, ok, ya, entonces la madre también que esté conectada con el tío. Bueno, ok. Pero si el tío quiere hablar con la novia, y ahí empieza toda la historia, ¿no? Entonces, si el tío quiere hablar con la novia, entonces este señor tendrá que estar conectado desde acá. Hasta acá por una conexión directa y así sucesivamente. Entonces, si la suegra ahora quiere comunicarse con, ¿no? Ya no quiere comunicarse con la madre, sino ahora la suegra quiere comunicarse con... este tío quiere comunicarse con la suegra, etcétera. Entonces, voy a tener que poner una conexión. Y esta topología que se llama, cuando empezamos a tejer de esta forma, cuando todos los elementos de una red se conectan y se interconectan entre sí. Por ejemplo, a ver, vean cuántos hemos conectado aquí ya. A ver, la suegra se puede comunicar con la novia, con Graham Bell y con la madre y con esta. Esta suegra está comunicada con todo el mundo. ¿Sí? La novia está comunicada con 1, con 2, con 3, con 4. Está comunicada con todo el mundo. Este señor, tío, está comunicado con la madre, o sea, con ella, con Graham Bell, con la suegra y con la novia. Todo el mundo está comunicado con todos. Es decir, cada uno de los elementos de la red, o en este caso de este sistema, tiene un camino diferente para cada uno de los lugares. ¿Sí? Por ejemplo, Graham Bell puede hablar con la novia por un camino, o con la suegra, o con su madre, o con su tío. Y siempre utilizará caminos diferentes. Y así cada uno de ellos. Bueno, ¿esto qué se llama esta topología? Hola. ¿Están por ahí? Topología maya. Maya. La topología maya es una topología que permite que cualquier nodo pueda comunicarse por su propio camino a otros de los nodos. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez que yo incremento un nodo, cuando yo quiero adicionar un elemento adicional, tengo que adicionar líneas de cada uno de los elementos. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y entonces la cantidad de líneas que se requiere para hacer una topología maya es una cuestión demasiado complicada. Entonces, demasiado complicada en número. De hecho, hay una fórmula que dice que la topología maya no puede ser escalable, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de líneas que se requerirían crece de manera exponencial. Y bueno, pues obvio, aquí tenemos cuántas líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas en estos elementos. Si aumento uno más, que me va a aumentar 1, 2, 3, 4, 5, ya van a ser 15, etcétera, etcétera. Y si aumento otro, entonces crece de manera exponencial. Por eso es que esta topología maya no crece o no puede ser ejecutada de manera amplia, ¿sí? Sirve para cuando tenemos muy pocos elementos, y esto es lo que se hace normalmente en las redes, para dar, ¿no? Para dar alternativas de conectividad. Ya hemos visto, si esto lo ponen como routers, estamos hablando de varios enlaces, digamos, ¿no? Bueno, entonces este señor Graham Bell tenía un problema, y el problema es que la primera opción, que era la estrella, no funcionaba, porque Graham Bell era el centro de la historia y estaba, a ver, vamos a seguir poniendo aquí teléfonos. Entonces era el centro de la historia y entonces tampoco podía estar él atendiendo a todos. Entonces, y tampoco lo pueden hacer como una topología maya porque es imposible crecer. Entonces, ¿qué definió? Bueno, ¿saben qué dijo? Aquí lo que vamos a hacer es poner a alguien, y ese alguien vamos a poner. Todos van a conectarse a un lugar ahora. A ver, vamos a poner. ¿Dónde están los dibujos? Aquí. Entonces, vamos a poner un lugar, una caja, un lugar central, donde todas las líneas telefónicas se van a ir y se van a conectar. No sé, por acá, de alguna manera. ¿Sí? Un punto central. Este punto central lo que va a hacer es, bueno, aquí había en el inicio de las historias, estas, aquí había una, a ver, más fácil vamos a buscar en el internet. Una foto, para que pongamos una imagen más fácil que esté dibujando. Me canso de dibujar, si no. Centralista, imágenes. Oh, no sé. Ah. Entonces estamos. Eso nos dará una mejor. Ok. Bien. Esta imagen la vamos a poner en nuestro dibujo y así nos evitamos la fatiga. Oh, ¿qué pasó? Bueno, algo pasó con
con nuestro dibujo de centralista. Bueno, esta persona, como se hizo en la época, fue colocar a alguien en el centro. ¿Sí? ¿Y por qué en el centro? Porque es el centro de todos los elementos. Y a esta persona se la llamó la centralista. ¿Y qué hacía esta centralista? Obviamente, lo que hacía era el trabajo que en un principio Graham Bell hacía, que, a ver, voy a conectar Juan con Pedro, no, tiene que haber alguien que haga ese trabajo. Y esta centralista lo que hacía es que cuando alguien levantaba el teléfono, de alguna manera aquí en este panel identificaba con un poquito de que alguien levantaba, la centralista agarraba un cable y decía, sí señor, comuníqueme con la policía, ya, y plug. Entonces, la central telefónica, la tarea fundamental es conectar un abonado que llama a un abonado que es llamado. Y eso que se ha empezado a hacer de manera manual ha ido evolucionando durante todo el tiempo al llegar a las tecnologías actuales, que son de nueva generación y que ya trabajan en IP, y etcétera, etcétera. Pero el concepto sigue siendo el mismo. La central telefónica, su tarea fundamental es conectar a dos abonados. Y por supuesto, en la época no había registros de quién era, quién llamaba a quién, todo quedaba en el registro de las señoritas, que normalmente son mujeres, nunca habían hombres. ¿Por qué? Porque tienen más paciencia aparentemente. Y entonces no registraban nada, pero después de un tiempo empezaron a aparecer ya los registros, es decir, para contar cuántas veces llamó Juan, cuántas veces llamó Pedro, etcétera. Y entonces al tener esos registros necesitaban alguna forma de almacenamiento y entonces muy rápido aparecieron formas o elementos como bases de datos que de hecho esto ya en la parte ya un poco más electrónica, digamos, porque todo esto era en los años 1800, esto era electromecánico, relés, cosas bien básicas, ¿sí? Y entonces empezó a aparecer una cosa que es para los operadores una cosa muy importante, que es llevar el registro de quién llama, dónde llama, cómo llama, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se usa el registro? Es para cobrarle, ¿no? Y esa cobranza se llama, o este procedimiento que sigue desde las épocas desde siempre, hay incluso un estándar, cómo se tiene que grabar. Esto se llama Call Detail Record. ¿Sí? Si quieren, así, Call Detail Record. Entonces, este Call Detail Record lo que tiene es, el número total, llamó a tal numerito, empezó a tal hora y terminó a tal hora, y chiclín, ahí adentro, ¿no? Entonces, toda la información de lo que sucede en la central telefónica se va grabando en una base de datos y esta base de datos usan los informáticos para hacer su facturación, ¿no? Depende a dónde llamo, etc. Bueno, esta central, que esta es una central telefónica, se fue replicando en todas las partes del mundo, todas. De forma tal que este negocio creció de manera inmensa y entonces si esto estaba en Santa Cruz, una igual en Cochabamba, una igual en La Paz, y entonces ¿qué pasó? Obviamente empezaron a aparecer interconexión entre centrales, ¿sí? Y las interconexiones entre centrales eran exactamente eso, lo que estamos diciendo. Enlaces de conectividad. A ver, vamos a poner, esta es la central de Santa Cruz, con sus propios abonados. Esta es la ciudad de
de La Paz con sus propios abonados, la ciudad de Cochabamba, la de Potosí, la de Sucre, no sé, las que sean, que tienen sus propios abonados. A ver, vamos a ver, nuestros abonados están aquí. Vamos a hacerlos un poco más chiquitos para que entren. Entonces, cada uno tiene sus propios usuarios. ¿Sí? Entonces, para que todos estos elementos puedan ser operados y puedan ser funcionales, obviamente tendría que haber un plan de numeración que se llama, ¿no? O sea, ay, ¿qué números va a tener? Y ahí empieza todo a estandarizarse y decir, bueno, entonces ahí la ITUT dijo, bueno, ¿saben qué, señores? Los planes de numeración tienen que ser así, 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 y empiezan a darle números a cada uno de los países, Estados Unidos el número 1, Bolivia 591, y dentro de Bolivia se reparten como quieran, etcétera, etcétera. Lo que importa es que cada una de estas centrales telefónicas empiezan a interconectarse. ¿Sí? ¿Para qué se interconectan? Pues para, por supuesto, poder cursar o pasar, como quieran llamarse, las llamadas de alguien que esté en un determinado lugar al otro lugar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, porque no todos quieren hablar con los locales, hay otros que quieren hablar con, no sé, pues uno de La Paz querrá hablar con uno de Cochabamba, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Bueno, concluimos así esta historia. Bueno, entonces, cada una de estas centrales va a estar interconectada de manera general con otras centrales, y todo esto dará forma a lo que nosotros llamamos de manera general, ¿sí? La red telefónica pública conmutada. Es decir, a ver si aquí hay una forma, todo esto es lo que nosotros llamamos, ver al fondo, a esa red es lo que nosotros llamamos la PSTN, ¿no? No se ve porque está en color blanco. Ok. Bien, entonces esto puede ser Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, esto es a nivel mundial, ¿no? Entonces, cualquiera llega a su central enruta su llamada, fíjense, tiene tabla de rutas para saber si va a salir por acá o va a salir por allá, por cualquiera de los caminos, para ver. Entonces, la cuestión de enrutamiento de mensajes, en este caso de conexiones, es un tema antiguo, no tiene nada que ver con routers realmente, ¿sí? Ya se había hecho en los años 1800. ¿Por qué? Porque si tengo que ir a la Argentina, me voy por este lado, si tengo que ir a Brasil, me voy por este lado, si tengo que ir a Chile, por allá, bla. Entonces, dependerá cuántas conectividades tenga yo, y si no, si tengo un solo camino, por ese solo camino lo enviaré hasta que la otra haga el trabajo correcto para enviar la solicitud de conexión al otro lado, etc. Bien. Hasta aquí está entendido cómo más o menos se estableció, cómo se construyó la red de telefonía. Hola, ¿todavía están o ya están dormidos? Sí, que se entendió. Sí, más o menos. Todos están dormidos, parece que les dio sueño. Bueno, ok. A ver, entonces, tratemos de terminar esta historia. Bien, en la época, todo esto, por supuesto, era señales analógicas. ¿Qué son las señales analógicas?
A ver. ¿Cómo? Señales que varían en función del tiempo. Señales que varían en función del tiempo. Más o menos, sí, podría ser una posible. Que tienen valores infinitos, ¿sí? Y que varían en función del tiempo, ¿no? O sea que todo el tiempo, o sea, son las funciones, o sea, las señales analógicas son señales continuas. Bueno, y ahí ya viene toda la teoría matemática, ¿no? Que es una señal continua, etcétera, etcétera. Bien. Tiene infinitos valores, no tiene valores definidos, sino más bien son infinitos, ¿sí? Y entonces, de manera natural, estos transductores cambian la energía acústica, la convierten en energía eléctrica, pero la energía eléctrica en este caso es una señal analógica. Y entonces, todo lo que se empezó a desarrollar en las primeras redes y en la PCTN, ¿sí? Era señales analógicas, es decir, entraba una señal analógica, se enviaba como señal analógica, llegaba como señal analógica. Eso fue durante un determinado tiempo, pero más o menos ya cuando empezó a aparecer la electrónica digital, si ustedes se fijan en sus accesos inmediatos que pueden tener, el transistor se inventó aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial, 1940 más o menos, 47, por ahí. El transistor, que es el elemento básico para el proceso de fabricación de elementos de estado sólido, que se llama, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a aparecer los circuitos, los primeros circuitos electrónicos, ya de estado sólido, que significa que sea de estado sólido, significa que son más pequeños que los que antes existían, menos consumo, etcétera. Empieza a aparecer el transistor, empieza después de un tiempo a aparecer el circuito integrado. A ver, alguien puede decir o puede ver en su, aquí me dice, ¿en qué año aparece el circuito integrado? O los chips que le llamamos nosotros, ¿no? Los elementos que tienen unas cosas cuadradas que tienen patitas, ¿no? En 1958, ingeniero, un 12 de ¿Cuánto? septiembre. 1958, un 12 de 58. septiembre. Ya. Entonces estamos hablando que la invención de estos chips o de los circuitos integrados son por 60, en los años 60. En los años 60 se empiezan a convertir las centrales telefónicas en centrales electrónicas. Y una vez que se convierten en electrónicas, después se convierten en digitales, pues, ¿no? O sea, porque la electrónica normalmente trabaja mejor con ceros y unos. Y entonces la evolución de esta PSTN ocurre de que de analógicas se empiezan a pasar a digitales. Pero hay un problema. Las señales que salen desde el usuario son analógicas y nunca van a ser digitales, porque yo hablo y lo que yo hablo es analógico. Entonces significa que el proceso, y eso está explicado ahora déjenme ver, que esto ya sí está explicado aquí. En las jerarquías, a ver, yo lo vi. Déjenme ver que creo que está aquí en la primera parte. Aquí donde, a ver, exactamente esta. Vamos a ver cómo está aquí. Entonces, perdón, lo que nosotros hablamos a través del teléfono es una señal analógica, no va a cambiar porque nosotros no podemos hablar en señal digital. Sin embargo, cuando llega a la central telefónica, esta señal analógica tiene que ser convertida. Codec significa codificador de codificador. O sea, tiene que ser codificado en una señal digital. ¿Por qué? Porque toda la PSTN es digital. Entonces tiene que ser convertido a bits. Y esa conversión de bits es la que circula a través de las diferentes enlaces entre las centrales. Y cuando va a salir para llegar al abonado remoto, tiene que volver a ser convertido, ¿sí? En, otra vez,
una señal analógica, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede realmente. Y esto está puesto, por supuesto, en la información que está puesta ¿no? Bien, entonces, bueno, incluso hasta podríamos robarnos eso para ponerlo aquí. Podemos hacer, ¿por qué no? A ver, esto de acá que es una buena información. Lo vamos a poner. Ups. Lo que nos interesa es todo esto, ¿no? Y lo vamos a pegar en nuestra laminita. Aquí. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una cosa parecida a esta. Entonces, necesitamos digitalizar. Es decir, las señales analógicas tienen que convertirse en digitales para que puedan funcionar las nuevas centrales telefónicas, ¿sí? Bien. Entonces, como ya estamos en tiempo, la tarea... Uy, aquí he visto al verla. Okay. ¿Qué número de tarea tocaría ahora? Ahora sí. Perdón, un instante. Hola, Marquito, le llamo después un ratito. Tarea número. ¿Qué me dice número cuánto? 15. 13. ¿Ah? 13. 13. Ok. Para hacer. Sí. Bien, esa sería la tarea entonces para que quede. Obviamente, lo que queremos saber es cómo es que se hace este proceso. Aquí dice códec, sí, pero bueno, ¿y qué hace pues el códec? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hace? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la tarea 3. ¿Ok? Bien, señores, con eso entonces ya yo ya me despido para que la próxima semana estemos viendo. Lean, por favor, revisen. Seguro que mucho de esto que he hablado están en todos los videos, ¿sí? Pero el resumen sirve. Bien, que tengan buenos días entonces.